The podcast you're about to hear was made with Anchor. Make your own podcast for free at anchor.fm. Una de las cosas más importantes a la hora de tener éxito con tu podcast es el diseño de la portada. Comenzamos con el episodio de hoy. Muy buenas, soy Borja Girón de borjagirón.com. Hoy voy a hablarte sobre la importancia de la portada de tu podcast y cómo puedes conseguir un buen diseño por un precio muy asequible o incluso hacerlo tú. Voy a darte varios puntos. Lo primero que debes pensar es que la portada de tu podcast es como la portada de un libro. Es la primera impresión, lo primero que ve el usuario antes de decidirse a escucharte o no. Puedes tener el mejor contenido del mundo, ayudar al mayor número de personas posibles con tu contenido, dirigirte a un público muy específico, a un público muy general, da igual, lo que sea, pero los usuarios lo primero que van a ver es la portada de tu podcast. Por tanto, tienes que darle muchísima importancia, como digo, una vez luego ya consigas que entren, puedes ya optimizar con distintas técnicas que te voy contando, contenido, empezar a contar historias, empezar el podcast en vez de decir el número de episodio y presentarte, empezar con preguntas como estoy haciendo yo, con una pequeña introducción a lo que vas a comentar y lo que va a aprender el usuario. Y esto, como digo, no lo consigues si no tienes una portada que llame la atención y que sea de calidad. Es la primera impresión es la que cuenta. Hay una frase que dice que no hay segundas oportunidades para generar una buena primera impresión. El segundo punto que quiero comentarte es que no te la juegues. Es algo que realmente, si tú no eres diseñador, no juegues a ser diseñador. Hay personas que son capaces de hacerlo. En 24 o 48 horas puedes tener un diseño perfecto. Y si tú quieres, porque tienes capacidad y has hecho otros diseños y si te defiendes bien y tienes buen sentido del gusto, puedes hacerlo sin ningún problema. También, yo de hecho muchas de mis portadas están hechas por mí, que normalmente es lo que se suele hacer en un inicio, y cuando ves que va creciendo el podcast puedes empezar a pedir a un diseñador que te lo haga, como te comentaré luego, cómo puedes hacerlo de una forma muy rápida y muy económica. Pide opinión, que sería el siguiente punto. Pide opinión a la gente, a la gente que te está escuchando, amigos, familiares o incluso a gente que no sea tan cercana, porque en muchos casos, al final a la gente que conoces, incluso no sé, en este caso tienes que pedir opinión a alguien que sea lo más imparcial posible. Muy, muy importante. También intenta que sea profesional. Porque si no es un diseño profesional, si no queda muy bien, al final se nota y al final si tú no le dedicas un mínimo de esfuerzo, dedicación a la portada de tu podcast, el contenido es de esperar que no sea de calidad. Entonces, como digo, hay excepciones y de hecho hay podcasts muy buenos con una portada que está muy mal, que es muy mal, con un muy mal diseño. Pero son excepciones, es lo normal. Ya te digo, si no eres capaz de dedicarle un poco de tiempo a tu portada, la calidad del contenido normalmente va a ser bastante mala. Hay una aplicación que se llama Fiverr, una página web donde hay un montón de diseñadores que desde $5 pueden crear la portada de tu podcast. En mi caso, la portada de Un Minuto Podcast sí que me la ha hecho una diseñadora desde Fiverr, en borjagirón.com/Fiverr con 2 R's y con V. Puedes acceder y tienes un descuento, pues como digo, en 48 horas lo tienes por $5 y queda realmente bien y profesional. Así que no hay ninguna excusa. Otro consejo es que compares con las portadas de podcast de la competencia o de la categoría en la que estés. Échale un ojo y si la tuya realmente ves que no tiene nada que hacer, pide ayuda a un diseñador, ya sea por Fiverr o por otra plataforma. Así que muy importante esto. Y otro tema también interesante, el título. Título grande que quede. Ya sabes que los podcasts se escuchan en la mayoría de los casos desde el móvil y son unas portadas, se ven en pequeñito, así que muy importante que el título sea grande y si pones tu nombre, que también se vea claramente, que se vea grande. Ya te digo, revisa podcast y verás muchos que ni se ve lo que está escrito, entonces no tiene ningún sentido. No pongas 1000 cosas de texto porque es suficiente con el título de tu podcast y con tu nombre o el nombre de algún participante. Si sois varios, mejor casi no ponerlo. Y también otro tema interesante, el tamaño debe ser 3000 por 3000 píxeles. Esto es lo recomendado. ¿Por qué? Porque así tienes más posibilidades de que se vea
de una forma adecuada y puede salir incluso en los destacados de iTunes en algún momento. Aunque esto no está garantizado y si tienes 1400 por 1400 como tiene iVoox, puede salir en nuevo y destacado, pero no en los banners superiores, aunque esto es otro tema como ya te habrás dado cuenta. Pues hasta aquí el episodio de hoy, soy Borja Girón, muchísimas gracias, nos escuchamos. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.